Muchísimas gracias, Fina, y todos vosotros los que estáis aquí por haber querido estar en esta mañana en la iglesia. Algunos de vosotros hace tiempo, mucho tiempo, que no nos veíamos. David, Esther, bueno, iría mencionando quizá alguno más que tanto tiempo que no nos hemos podido saludar a consecuencia de, ya sabéis de qué, no hace falta que lo diga. Pero me han informado que anoche se mencionó que a partir de esta semana, a partir del lunes, la asistencia a los cultos religiosos ya será del 70%. Así que poquito a poco vamos avanzando. Estamos contentos en este sentido. Bien, imaginaros de qué vamos a predicar hoy. De la oración. Muy bien, muy bien. Es un tema que solamente se suele tratar el jueves en el culto de oración. Y los pobres no, los bienaventurados que vienen al culto de oración reciben cada jueves: tienes que orar, tienes que orar, tienes que orar. Y creo que también es bueno que hoy podamos recibir nosotros este mensaje. El tema de hoy, como otros muchos, me viene de noche. Mejor dicho, me viene de madrugada. A las 5:10 me despierto. Bueno, normalmente, a esa hora. Y entonces le pregunto: Señor, Señor, ¿qué es lo que quieres decirme? ¿Qué es lo que tengo que hablar? ¿Qué es lo que tengo que predicar? ¿Qué es lo que necesita la iglesia, ¿no? ¿Qué puedo darles? Y entonces, a las 5:20 me viene el tema. Entonces, así que en esta mañana os toca el tema que me vino el martes pasado a las 5:20 de la mañana. Y me vino ni más ni menos a la mente la petición que uno de los discípulos hizo a Jesús: Señor, enséñanos a orar. Y esto lo tenemos en varios evangelios, pero en Lucas, que hemos leído, capítulo 11 y versículos del 1 en adelante. Cada uno de nosotros tendríamos que tener este deseo, este sentimiento, ¿no? Este anhelo, y un anhelo de corazón, de aprender a orar. De aprender a orar como lo hacía Jesús. ¿Cuántas veces yo he deseado, orar imitando quizá a los grandes oradores de Dios, con la facilidad que transmiten esos sentimientos que tienen, sentimientos profundos, y que lo hacen de corazón, ¿no? Y creo que todavía para mí es una asignatura pendiente. Señor, enséñanos a orar. En este texto que hemos leído, Jesús nos da una lección sencilla pero muy preciosa, una lección que nos permite comprender que no necesitamos ser grandes oradores de Dios, sino que necesitamos reconocer que somos hombres y mujeres con un gran Dios al cual orar. Hombres y mujeres con un gran Dios al cual tenemos que orar, podemos orar. Como primer punto en esta mañana tenemos una sencilla oración. Y sí, ¿está ahí? Una sencilla oración, sí, es verdad. Para enseñarles a sus discípulos a orar, Jesús no comenzó con grandes teologías ni una gran doctrina, sino que comenzó con una sencilla y maravillosa frase. Como hemos leído, dice: cuando oréis, para contestar a aquel discípulo que le dijo: ¿cómo enséñanos a orar? Dijo: cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos. Nosotros somos hijos de Dios. ¿Qué significa esta frase? Padre nuestro que estás en los cielos. Primero, pues, que nosotros somos hijos de Dios y Él es nuestro Padre celestial. Por lo tanto, debemos de depositar nuestra confianza en Él. Él nos cuida, Él nos ama, Él está atento
a todas nuestras oraciones. Sigue en este texto del capítulo 11 de Lucas, más adelante en los versículos 11 también, les enseña o les explica la idea que les quiere transmitir de aquel padre que ama al hijo y le dice, ¿qué le vas a dar a tu hijo? El versículo 11 dice, ¿qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente. O si le pide un huevo, ¿le dará un escorpión? Dice, pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo piden? Vosotros sois mis hijos. Si tenéis el ejemplo de vuestros propios padres, que os van a dar lo mejor que ellos tienen, ¿cómo no va a hacer lo mismo vuestro Padre Celestial? En segundo lugar, esta frase significa que ahora formamos parte de una familia y podemos acercarnos a esta familia, podemos acercarnos al Dios no siendo extraños, ni advenedizos, ni forasteros, como se nos menciona en Efesios, sino como parte de una gran familia. Efesios, en el libro de Efesios, capítulo 2, versículo 19. El apóstol Pablo lo escribe así. Versículo 19 dice, así que ya no sois forasteros, no sois extranjeros ni advenedizos, sino que sois conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, oraréis así. Y esto significa que nuestro Padre es nuestro Padre. Y nosotros somos sus hijos. Y podemos acercarnos a Él confiadamente, en plena libertad. También en Hebreos encontramos esta frase. Hebreos capítulo 4 y versículo 16. Fijaros lo que dice. Hebreos 4, 16. Acerquémonos, pues confiadamente al trono de gracia. Cuando ores, cuando te aproximes al Padre, hazlo confiadamente para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Así que cuando nos acercamos al Padre tenemos que reconocer o aceptar que somos hijos. Somos hijos adoptados, hijos suyos, con plena libertad para ir a la presencia de Dios. En segundo lugar, ¿quién tiene autoridad? Fijaros, pues, en la frase que continúa el texto del capítulo 11, versículo 2. Cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Jesús, para enseñarnos a orar, también nos dejó establecido quién tiene toda la autoridad. La frase, venga tu reino, nos deja muy claro quién es el rey. Estamos reconociendo, cuando expresamos, venga tu reino, que hay un rey que gobierna. No nosotros. Él no es nuestro siervo. Él no nos obedece a nosotros, sino que somos nosotros que debemos de obedecerle a Él. El reino es suyo y como rey reclama toda autoridad. Jesús también, al enseñar a sus discípulos y a nosotros a orar, nos mostró cómo debemos de desear que sea hecha su voluntad. Hágase tu voluntad.
No es Dios quien tiene que someterse a nuestra voluntad, a nuestros caprichos, a nuestros deseos. Por mucho que pidamos, por mucho que oremos, la última palabra no la tenemos nosotros, la tiene Él. Así que debemos de seguir el ejemplo de Jesús. Hágase tu voluntad. Esto también nos enseña que la oración no es un medio para obligar a Dios a hacer nuestra voluntad, sino que es un medio para que nosotros podamos reconocer y aceptar esa voluntad de Dios. Aceptar la voluntad de Dios en nuestra vida. A veces nos da la sensación que somos nosotros quienes atraemos a Dios, quienes obligamos a Dios. Y no es así, es al revés. Somos nosotros que nos acercamos a Dios con la oración. Es como aquel barquero, un señor que iba en una barquita y se está aproximando a la orilla, al puerto. Lanza la soga para que quede sujeta en el puerto. Y aquel hombre empieza a estirar de la soga. ¿Cuál es la impresión que le está pasando a aquella persona? Le da la sensación que es el puerto, que es la tierra, la que se aproxima a él. Y no es así. Es la barquita que se acerca a la tierra. Y lo mismo ocurre cuando nosotros oramos a Dios. Somos nosotros que nos acercamos a Dios, que nos aproximamos a Él. Así que dependemos de Él. Hemos visto, pues, que es una sencilla oración la que Jesús está enseñando a sus discípulos. Por otro lado, ni más ni menos que es Él el que tiene la autoridad. Y ahora podemos ver que dependemos de Él. Sigue diciendo el texto, dice el versículo 3 de este capítulo 11, la oración modelo, dice, y el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Jesús les enseñó a reconocer que todo lo que tenemos es por su propia provisión, porque Él nos lo da. La naturaleza produce, es una realidad. Es el medio que Dios proveyó para que nosotros podamos tener todo lo necesario y suficiente. Que podamos reconocer y aceptar que todo lo que tenemos es gracias a Él, por su gracia. El otro día tuvimos ocasión de estar hablando con un reportero de guerra. Nos decía que viendo a la humanidad, yendo de un país a otro, donde hay conflictos, donde hay guerras, decía, es tan frágil la paz. Expresaba él, es que he visto que es tan frágil la paz. En un momento se puede desatar, se puede levantar una guerra en cualquier país, en cualquier lugar, en cualquier nación, por algo insignificante, o por demostrar quizá poderío, o intereses creados, por venta de armamento, por territorios estratégicos. Es tan frágil la paz. En ese momento, el pan falta. Lo más imprescindible falta. Lo más necesario no lo tienen. Y Jesús dice que pidamos por el pan de cada día. El pan de cada día, dánoslo hoy. Si tenemos alimentos suficientes que produce la tierra, es por la provisión de Dios. Es ni más ni menos que por la gracia de Dios. Y nosotros podemos seguir orando. Señor, danos lo necesario cada día.
el pan, el sustento, el hogar, la casa, todo aquello que imprescindible necesitamos. En cuarto punto encontramos que necesitamos ser perdonados. Versículo 4. Y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Perdónanos nuestros pecados. Nuestra relación con Dios debe ser una relación íntima, una relación de amor, sin resentimientos, normalmente, pues nosotros no somos perfectos, fallamos, pecamos, nos equivocamos, erramos, y por eso necesitamos ser perdonados. Esa relación de amor sin resentimientos, reconociendo nuestras debilidades, no acusando a Dios de nuestros propios errores, no acusando a Dios de aquello que hemos tropezado, hemos caído, aquello que hemos cometido, el error que hemos cometido, el pecado que hemos transgredido. Podemos acercarnos en oración a Dios y pedir perdón por cada uno de nuestros pecados. En Primera de Juan nos habla de que todos, sin excepción, somos pecadores. El texto de Primera de Juan, capítulo 1 y versículo 8 y 10. Dice así: sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. El que dice que está en luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. Y el que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Cada uno de nosotros vivimos en tinieblas. Estamos en pecado. Y sigue diciendo el versículo 8 del capítulo 1. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Aquel discípulo le dijo a Jesús: enséñanos a orar. ¿Qué necesidad tenían los discípulos de aprender a orar? ¿Qué esperaban como resultado de la oración? ¿Qué beneficios podrían descubrir si oraban? ¿Qué conseguirían con esa oración? ¿Qué vieron en Jesús que les impulsó a hacer esa petición? ¿Te imaginas que tu hijo pequeño te diga: enséñame a hablar? Bueno, creo que sería una satisfacción, ¿no? El niño pequeño dice: enséñame, papá, enséñame a hablar. Nos sentiríamos orgullosos de un niño tan especial. ¡Qué ilusión más grande! ¡Qué buena decisión has tomado, hijo mío! ¡Qué bueno va a ser para tu propia vida! Ya que si te enseño a dirigirte a mí,
Podré luego enseñarte matemáticas, literatura, historia, física, química y quién sabe cuántas cosas más vas a aprender. Lo mismo ocurre con nuestra parte espiritual. Cuando nacemos en el Espíritu, tenemos necesidad de hablar, de comunicarnos. Y lo tenemos que hacer con Dios. Nuestro espíritu con el Espíritu de Dios, Espíritu Santo. Los discípulos, aquellos hombres, creyeron en Jesús. Aquellos hombres siguieron a Jesús. Reconocieron que era el Mesías, el prometido. Y experimentaron lo que nosotros llamamos arrepentimiento de pecados. Y querer tener esa relación, estar cerca de Jesús, vivir aquellos años con Jesús, conocer, tener una relación íntima con Él. Una necesidad de hablar, de orar. Enséñanos a orar. Le dijeron a Jesús, el Maestro. Pensemos en un momento que nuestro hijo no tiene ningún deseo de aprender a hablar, de comunicarse. ¿Qué pensaríamos? ¿Qué estoy haciendo mal? ¿Por qué no quiere hablar conmigo? ¿Y no es esto exactamente lo que nos pasa a algunos de nosotros? ¿Cuántos deseos tenemos de orar, de hablar con nuestro Padre Celestial? Ahora veamos que es el Padre quien no quiere enseñar a hablar al Hijo. ¿Qué pensaríamos entonces de ese padre o madre? ¿Dónde está su responsabilidad? Su amor a aquella criatura. ¿Y no es exactamente lo que hacemos no viniendo al culto de oración? No dudo que padres como padres oremos en casa y enseñemos a nuestros hijos a orar. Pero si nuestros hijos no se acostumbran a hacerlo en la iglesia, estamos perdiendo una generación que no experimentará lo bueno, lo importante, lo gratificante, lo trascendente que es orar juntos. En el libro de Hechos, capítulo 1, versículos 13 y 14, se nos dice: subieron al aposento alto, donde moraba Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con mujeres y con María, la madre de Jesús, y sus hermanos. Hechos capítulo 3, versículo 1. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Había un deseo de orar. Había un deseo de querer hablar con el Padre y de hacerlo en comunión, no perder la comunión, no perder lo maravilloso que es de estar unidos, estar juntos y transmitir una oración al Señor. Si 2 o 3 de vosotros convenieren, se acordaran, pedid lo que queráis, que os será hecho. No estoy diciendo que la oración individual no es importante, es trascendente. Pero cuán bueno
dentro de nuestras posibilidades, dentro de las posibilidades que podamos tener, de venir a juntarnos al culto de oración, o también esos sábados que tenemos un tiempo de intercesión, que María Esther lleva este ministerio. Así que podemos, si deseamos, si podemos hacerlo, que lo hagamos. Os voy a dejar 10 puntos, 10 frases. ¿Cómo orar a Dios? La primera, no sé si la llegáis a ver. Busca un lugar tranquilo, donde nadie te moleste. Si es posible, a una hora determinada cada día. Busca un lugar tranquilo. El segundo, ora en voz alta si te es posible, si no molestas a los vecinos. Esto ayuda a no distraerse. Tercero, puedes hacerlo de rodillas, sentado o de pie. Si lo haces de pie, probablemente no te duermas. Cuarto, empieza alabando a Dios, agradeciéndole por todo lo que ha hecho por ti. Quinto, reconoce la grandeza de Dios como creador del mundo y de toda la vida. Sexto, agradece a Dios su bondad y su misericordia por el perdón de nuestros pecados. Séptimo, cuéntale a Dios tus problemas y pídele su ayuda. Octavo, ora por personas y sus necesidades, por sus nombres en particular, para que Dios les ayude. Noveno, termina la oración con una sincera petición, buscando siempre su voluntad. Y décimo, si te apetece, escribe esa oración. Quedarás sorprendido de la manera que Dios contesta las oraciones. Tengo que reconocer que por un tiempo yo esto lo he hecho. Ir escribiendo aquella oración, aquel punto que quería que Dios contestara. Y al cabo de años, repasando, Dios ha ido contestando cada una de esas oraciones. Este decálogo puede servirnos, puede haber otros, sin duda, ¿no? Pero para tener un poco de referencia de cómo orar a Dios. Y haber recibido un papelito pequeño, haber recibido un bolígrafo gratuito y el papel también. Entonces, mientras cantamos una canción, escribe esa petición, esa oración, esa alabanza, ese reconocimiento de la grandeza de Dios, su bondad, tu necesidad. Y luego lo entregaréis aquí delante, ahí quedará. No pongáis el nombre, No pongáis el nombre. Eso queda para que luego al final oraremos por cada uno de estos papelitos. Ahora bien, si es hoy la primera vez que vas a orar, si es la primera vez que yo no sé qué es orar y cómo se ora, ¿no? Yo voy a hacer una oración y tú repítela si quieres en tu interior. O si quieres hacerlo en voz alta, puedes hacerlo. Pero yo hago una oración para aquella persona que es la primera vez que dice, ¿y cómo orar? Pues bien, si quieres, repite estas palabras que voy a decir. Señor Jesús,
sé que soy un pecador, una pecadora, y necesito tu perdón. Creo de todo corazón que moriste por mis pecados. Hoy te invito a entrar en mi corazón y en mi vida. Confío en ti y quiero seguirte como mi Señor y Salvador. En el nombre de Jesús. Amén. Mientras cantábamos esta canción, podéis escribir y entregar, bueno, si habéis acabado, dejáis los papelitos ahí para que al final oremos por ellos.